Dios me los bendiga. Hoy quería comentar un texto que escuchamos el día 16 de febrero, en el domingo sexto del tiempo ordinario, y que me llevó a hacer una lección como de costumbre. Le pondré abajo el sitio de Anchor, que es un podcast donde yo voy guardando mis homilías, que hice una lección precisamente sobre ese evangelio del Mateo 5, 17 al 37, donde había un versículo bien interesante, porque la traducción que traía el pan de la palabra pareció bien acertada. Dice así: también se dijo entonces, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. En aquel momento me pareció interesante porque allí encontré la palabra unión ilegítima. En el conversatorio con que queríamos inaugurar esta pastoral, hice el comentario de lo que para mí era una unión ilegítima. Y en estos días voy a comentarles algunos detalles que me hacen pensar, insisto, en el tema. No es la doctrina de la iglesia, es lo que el padre José Luis Lofrano piensa de este tema. Quizás alguno de mis hermanos disienta completamente de esto, pero bueno, no importa. Yo quiero que quede constancia de lo que pienso y de mi reflexión sobre ello. Unión ilegítima, en caso de tener una unión ilegítima. ¿Qué es lo que hace legítima una unión? Algunas veces pensamos que era el rito, y de verdad que a veces nos parece que se nos ha pegado en la cabeza un poco ese concepto mágico de abracadabra, ¿no? Una varita mágica, se toca, se dicen unas palabras y sucede un hecho. Bien, eso lo puedo ver y disfrutar mucho en una película de Harry Potter, a quien le tengo muchísimo afecto porque tengo su colección, más he ido a visitar ese parque temático tan hermoso. Pero la vida no es abracadabra, la vida no es una varita mágica. Hay cosas que están detrás de la varita mágica. Y regresando a Harry Potter, recordemos aquella escena donde el muchacho está siendo preparado para enfrentar sus temores, y su manera de enfrentarlos era precisamente con su varita mágica y diciendo ridículos. Pero antes de decir ridículos, cuántos titubeos, cuántos miedos. Bueno, lo que hace legal un matrimonio no puede ser la firma de una supuesta acta que fue leída por el jefe civil de turno o la persona que lo hizo. Interesante que hemos presenciado muchos matrimonios civiles en donde primero firman y después leen el acta diciendo que se les había dicho y que ellos respondieron, cuando a veces ni siquiera les preguntaron nada. Pero bueno, dejemos el matrimonio civil, que aunque suene feo, y es la prueba concreta en Venezuela de que ni siquiera es considerado como un matrimonio válido, porque si después tengo que utilizar
El matrimonio eclesiástico significa que lo que sí creo que es válido es el matrimonio eclesiástico. Pero vámonos por un momento al matrimonio eclesiástico, ¿no? Así como hay que tener conciencia de pecado al cometerlo, porque si no hay una duda gigantesca de que eso sea pecado, aunque la materia sea pecado, muchas veces la no conciencia de pecado hace que lo que está viviendo la persona realmente sea una situación indebida, pero no se pueda titular pecado. La pregunta es, ¿cuántos de nuestros jóvenes que acceden al matrimonio tienen conciencia clara de lo que están haciendo? Pensemos por un momento en lo que significaría venir libremente, que es una de esas preguntas que hace el sacerdote ritualmente. Yo prefiero que sean ellos que lo digan de voz. Ritualmente dice, han venido ustedes libremente. Esto significa, han venido con conciencia de libertad. A veces los muchachos se te acercan y dicen, sí, yo lo hice libremente. Pero a veces hay unos condicionamientos tan grandes que al final te preguntas si verdaderamente eres libre. Digamos, por ejemplo, ¿cuántos muchachos consumen drogas o toman alcohol solo porque el grupo lo hace? Y para quedarse en el grupo, para ser aceptado por el grupo. Pero bueno, regresando a el concepto de libremente. ¿Se han preguntado estos muchachos si lo que optaron, lo optaron libremente? Porque hay a veces condicionamientos que verdaderamente ponen un interrogante sobre tu libertad. Por ejemplo, me parece interesante tocarlo porque en Venezuela eso es más común de lo que se imagina uno. Ahora quizás muchos lo han asumido en forma diferente, pero en una época se decía, mire hijo, usted le tiene que cumplir a esa niña. Usted la embarazó, tiene que cumplirle. La pregunta es, ¿tiene que cumplirle significa tienes que casarte a juro? Muchas veces no solo no estaba planificado, sino estaban experimentándose, cosa que absolutamente está mal. Nadie puede jugar a tener relaciones sexuales y pretender que eso es solamente un disfrute tuyo y mío, ¿no? Allí hay condiciones bien interesantes y bien fuertes que la misma naturaleza muchas veces te pone delante de ese callejón sin salida. No es el momento de hablar de aborto ni de nada parecido. A lo mejor lo haré en alguna instancia dentro de esta pastoral. Pero por ahora quería preguntarte, ¿y tú que te casaste civil y religiosamente embarazados? ¿Sientes que estabas libre? Definitivamente me parece que estamos hablando de algo que está muy, muy tomado por los cabellos. La experiencia me ha dicho que definitivamente en la mente de esas personas había como una especie de espada de Damocles que los acompañaba y que los asustaba, que no les permitía ni siquiera pensar bien. Tantos optan por el aborto y no se dan cuenta ni siquiera de que eso los va a acompañar toda la vida y que no lo van a poder ocultar y que va a estar allí como un monstruo que te va a perseguir y te va a hacer daño. Pero bueno,
Otros optan porque, bueno, sí, bueno, esto no estaba planificado, pero sí, nos amamos y queremos hacerlo. Chequea bien, porque las componendas sociales son grandes y terribles. Si tú te acercaras al sacerdote para decirle, padre, quedamos embarazados, yo quiero casarme por la iglesia, yo creo que lo que debería decirte el sacerdote es lo que yo he dicho en algunas circunstancias parecidas. Hijo, hija, tómate tu tiempo. Una barriga no amarra a nadie. Es más, a futuro, lo que no se pensó se puede convertir en una desgracia. Yo con esto no estoy llamando al aborto, todo lo contrario. Ustedes jugaron a ser papá y mamá, ahora hay que asumir de que ese niño o esa niña tiene derechos de estar en este mundo. No le convocamos porque le pedimos permiso, le convocamos porque a lo mejor fuimos irresponsables, pero más irresponsable vas a ser si tú lo asesinas. Pero cierro el paréntesis porque no es el momento de hablar del aborto. La pregunta es, ¿te sientes capaz de afrontar una vida cuando no has sabido afrontar ni siquiera lo que significa tener una relación estable con alguien? Por eso la pregunta es clara y categórica. Ustedes están embarazados. Eso significa que tienen que añadirle otro error más a lo que ya era un error. Es decir, ¿crees tú solucionar un clavo clavándole encima otro clavo? Eso es mentira, que un clavo saca otro clavo. Lo que hace es hundirlo más. Y en ese hundirse más, posiblemente si no se ha hablado con seriedad, corremos el riesgo de, bueno, no me queda más remedio. Y no me queda más remedio es ya un impedimento. Hace que tu unión, por mucho boato que le hayas puesto, esté picada de invalidez. La invalidez no son grandes cosas, también ellas. La invalidez a veces está en un pequeño gusanito que queda dentro de mis decisiones y que además yo aplaudo con una grande fiesta, con un velo y corona, con un vestido blanco y con toda esa parafernalia que lo que hace es, cuando te pones a reflexionarlo, tratarte a ti mismo y tu situación, perdónme la palabra porque es una de las palabras más groseras que existe, en forma hipócrita. Vamos, ubica. Cuando pasen los años y mires hacia atrás, a lo mejor te vas a dar cuenta de que hiciste una tontería. Te tenías que responsabilizar de tu hijo, de tu hija, sí, porque un hijo es para toda la vida. Pero eso significaba que esa persona de verdad era la que tú habías pedido a Dios y le habías puesto a Él en el interrogante de sanar en esa raíz tu descuido, tu manera de llevar adelante las cosas. Por eso, y por hoy cierro con este punto, yo me temo que muchos de los que se han casado por la vía rápida, o como dicen los muchachos, con paquete o con juguete de regalo, quizás en este momento y mirando hacia atrás se dan cuenta
de que lo mejor habría sido tomarse su tiempo. Quizás entenderse como pareja hasta el que tomaran la decisión verdadera y libremente de que esa era una nueva familia que se tenía que construir delante de Dios. Los apuros solo producen cansancio, agotamiento y remordimiento. Por eso el tema de hoy. Que Dios me los bendiga.